Bien. Buenos días, Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, vamos a continuar con lo que, a diferencia del año pasado, nosotros hicimos este año una entrevista previa para que se pudieran conectar con la persona de Maxi y para que en este día y en esta hora más podamos ahondar sobre este abordaje y, digamos, como un aporte, ¿no?, del abordaje junguiano a esta materia y al futuro profesional de aquellos que están presentes ahora como alumnos, digamos, ¿no? Así que desde ya te agradezco muchísimo por tu generosidad y tu tiempo. Gracias a vos, Ilse, por invitarme, por tener en cuenta la perspectiva junguiana y siempre colaborar en redes. Y me pareció buenísima la idea de hacer un video aparte con todo lo que es la presentación y eso. Entonces, estos tiempitos que son más cortos se pueden aprovechar bien con el contenido más específico de la corriente. Bárbaro. Todo tuyo, Maxi, vos es tu momento. Bueno, Ilse, gracias. Hola, chicas, chicos. Bienvenidas y bienvenidos todos al encuentro de hoy. Y bueno, como Ilse sabe, a mí me gusta que si en lo posible, lo más interactivo que se pueda. En ese sentido, cualquier pregunta que les vaya surgiendo, en cualquier momento me interrumpen, y está bueno justamente para ir direccionando lo que yo pueda decir en función más de la demanda, de las ganas de ustedes. Entiendo que están en un tramo final y relacionándose cada vez más con el rol, entonces tienen estas posibilidades que la verdad yo le agradezco a Ilse porque no son muy comunes, entonces ya van perfilando, aunque sea a nivel de gustos, por dónde podrían comenzar a jugar el rol profesional, ¿no? Y bueno, lo junguiano es una opción más. Hoy por hoy en nuestro país, por suerte, es una opción que tiene espacios para quien quiere formarse. Antes, si a uno le gustaba esto, como medio que se quedaba con el gusto nomás. Y era más difícil. Pero bueno, eh, entrando ya en tema, y para relacionar lo junguiano con su faceta terapéutica, podríamos comenzar hablando quizá en una línea general en la que se inscribe este tipo de corrientes, que es la psicología profunda. Como ustedes saben, es la, la psicología que dentro de la psicología general aborda el inconsciente, ¿verdad? Lo inconsciente, diría yo, como cualidad. El inconsciente podríamos decir como instancia, casi como un espacio tópico, y lo inconsciente, que a veces le gustaba más a Jung expresarse así, es como cualidad de ciertas cosas que están ahí, ¿no es cierto?, en un espacio que ya vamos a hablar de eso. Entonces, esto no es menor, ¿verdad? Porque ya divide aguas. No toda corriente psicológica a la que podemos adherir tiene una relación con lo inconsciente. A veces no se tiene en consideración, a veces se conoce y se reconoce, pero no se valora de un modo como lo hace la psicología profunda. Psicología profunda fundamentalmente representada por Freud, Adler y Jung, entonces toma en cuenta una estructura del aparato psíquico que se compone de la conciencia y después en estratos subterráneos, digamos, lo inconsciente, que para Jung va a tener una división, el inconsciente personal y lo inconsciente colectivo. Esto es algo que por ahí ya empieza a marcar una diferencia. Dentro de la psicología profunda, cada uno como que tiene su esquema, ¿no? Freud tiene el suyo, Adler el suyo, y Jung, a partir de esto que les cuento, marca una diferencia. Entonces, es muy importante que lo inconsciente para Jung contemple una base colectiva. Esto en Freud no estaba visto, lo aceptó de alguna manera, pero no lo desarrolló, quedó así como tomo nota, como diciendo tomo nota de esto de lo junguiano, y punto. En cambio, Jung no solo lo desarrolló, sino que apoyó toda su mirada
en esta instancia psíquica, lo inconsciente colectivo. Entonces, lo inconsciente personal no hace falta desarrollarlo mucho, porque ustedes lo vienen viendo en Freud. Es aquello que está ahí por debajo de la censura, que corresponde a cuestiones que nosotros podemos haber olvidado o que están subliminales, o bien lo más, ya tirando a patológico, eso, lo reprimido en nuestra vida actual, por decirlo de alguna manera. En cambio, lo inconsciente colectivo es mucho más amplio porque incorpora producciones culturales de lo humano, y también uno puede ampliarlo y decir producciones del ser en general, y que se van incorporando a la psiquis de cada uno que va naciendo. Es decir, nace un bebé ahora, en este momento, y ya su psiquismo está preparado con una herencia que después podrá actualizar de mil maneras diferentes, pero la herencia ya está toda, desde los albores de la humanidad hasta estos últimos tiempos. ¿Qué hereda ese bebé? Lo que Jung llamó arquetipos, que es de alguna manera, para que lo podamos ver más claramente, lo mismo que el instinto, pero la faz más pictórica, la imagen. Entonces, así como cuando nacemos heredamos lo instintivo, y eso no está en duda para nada, bueno, el equipamiento arquetípico viene junto con lo instintivo, y Jung llegó a decir, un arquetipo es la imagen o el autorretrato del instinto. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, en la mujer el instinto materno, no hay necesidad de que copie ni de que imite, ni que le digan nada, porque si escucha ese instinto va a saber qué hacer, ¿no es cierto? Va a saber dar de mamar en el momento necesario, cómo cuidar, va a identificar los distintos tipos de llantos del bebé como distintas necesidades bien específicas, y eso está en el bagaje que trae por herencia el humano. Ahora, cuando identifica un llanto, cuando tiene que dar de mamar, cualquier actitud que responda al instinto materno, todo eso va acompañado y disparado por imágenes. Entonces, hay imágenes, sabemos que la imagen no es solo visual, ¿verdad? Es un compuesto de lo que cada uno de los sentidos aporta. La mirada aportará algo, el oído también, por el tema del llanto, etc. Y esa imagen es la que viene en combo con el instinto. Entonces, si la mujer tiene en su contexto cercano a un bebé que llora de cierta manera y le da de mamar, ahí tenemos las dos partes, ¿no es cierto? La imagen que se generó, porque lo está viendo ese bebé, está viendo que es un bebé, está escuchando el llanto, y la acción, ¿no es cierto? Entonces, arquetipo e instinto es un mismo combo, por decir, pero lo dividimos para estudiarlo. La parte más imaginal, esa imagen, tanto auditiva, visual, etcétera, táctil, que nos hacemos, quedó más para el nombre de arquetipo. Mientras que la parte de acción, de accionar, queda más del lado del nombre del instinto. Entonces, bueno, con todo esto venimos al mundo desde la filosofía, desde la cosmovisión junguiana. Y ya nomás podemos ir relacionando esto con lo terapéutico. ¿Por qué? Porque si hablamos de terapia, de psicoterapia, hablamos de salud, enfermedad, de alguna manera una cuestión que siempre está bueno que siempre seamos críticos con esto, ¿no? Como podría decir un Foucault en el poder psiquiátrico, porque, fíjense, hemos hablado mucho sobre esto, ¿no es cierto? Es impresionante cómo nos es inconsciente y los paradigmas y los preconceptos que tenemos. Entonces, si no discutimos con nosotros mismos y no nos cuestionamos, terminamos a que la salud es tal cosa, la enfermedad es tal otra. Esos son conceptos permanentemente dinámicos y muy relativos, ¿no? Muy relativos. De hecho, sabemos que responde y ha respondido muchísimo a intereses de las clases hegemónicas, que les conviene que los enfermos sean tales, ¿verdad? Para marginarlos. Entonces,
si hablamos de terapia, antes tenemos que hablar de salud o enfermedad y antes tenemos que hablar del factor humano, que es lo humano. Entonces hay una línea que podríamos ir visualizando. Necesitamos conocer la antropología para saber desde dónde nos estamos parando y desde ahí surge, casi como por derivación natural, una concepción de salud o enfermedad que va a derivar a la postre en una concepción sobre el acto terapéutico. ¿Verdad? Si no, el acto terapéutico en sí, en el vacío, no tiene ningún sentido. Tiene que estar de alguna manera solventado por una filosofía, tanto de lo antropológico como de lo nosográfico, como salud enfermedad. Entonces, decía que ya podemos entrar a ver esto porque cómo de alguna manera connotaba Jung a la neurosis no en términos específicos de lo que se puede estudiar en un DSM-4 o en una CIE-10 o DSM-5, sino neurosis como paradigma general de las enfermedades psicológicas, como falta de salud psicológica, Jung que veía el desarraigo de la fuente arquetipal. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él fue hijo del iluminismo, del racionalismo y de la llamada civilización positivista, ¿no? Entonces, todo esto que estaba muy en auge, la Europa occidental de sus tiempos, sigue hasta nuestros días, incluso con más refuerzo, porque ya no lo vemos tanto, entonces pasa derecho como algo naturalizado, y él veía que hubo un gran inconveniente a nivel del psiquismo general. El psiquismo social, en ese momento experimentó un total desequilibrio entre lo que él denominó las 4 funciones de la percepción, las funciones psíquicas, que son el pensamiento, el sentimiento, la sensación, eso que captamos con los 5 sentidos, y la intuición, que es la gran función que conecta con lo inconsciente. Al evolucionar la sociedad, entre comillas, evolución hacia este modelo civilizatorio hiperracionalista, ¿qué función creen ustedes que se hiper exacerbó? Sin ninguna duda, el pensamiento, tal cual. Entonces, ¿en detrimento de qué? Bueno, ahí quedaron en sombra colectiva. La sombra es esto que necesitamos que esté a nuestro alcance, pero que lo dejamos a nuestras espaldas, entonces no podemos verlo. Quedó a la sombra colectiva, quedó fundamentalmente la función de la intuición, que es la que conecta con todo lo intangible, esa capacidad de los originarios para percibir climas. Hoy tenemos una palabra interesante desde hace un tiempo para esto del clima en psicología. Se llama campo, la teoría del campo. Entonces, un campo, lo podemos ver incluso en Rupert Sheldrake, los últimos avances en teoría de campo que tienen que ver con los campos ya llamados morfogenéticos, es decir, que podemos encontrar una especie de clima que tiene un tono particular y ese tono puede ser traducido simbólicamente, pero puede ser sentido, percibido. Y ahí la función sentimiento, que es la razón del corazón, pero sobre todo la función intuición, que es esa antena hermosamente loca, que conecta con lo que no se ve, es lo que permite que nosotros podamos obtener información de campo. Por ejemplo, Ilse nos contaba en la previa, en unos pocos segundos, algo que nosotros podemos leer como fuertemente como un campo, ¿no? Porque esta cantidad de muertes que vinieron a través de transgresión y de mucha velocidad, además, y de cierto desacato, transgresión, y acompañado del incendio y de fuego, bueno, uno ve que si esto no es algo que sigue una norma, no es normal en el pueblo, indudablemente constituye un campo específico. Y el que está ahí, como lo captó, se lo puede referenciar como un campo. Después el pensamiento hará su trabajo saludable cuando no invade las otras funciones. Es decir, cuando deduce, cuando traduce, cuando lee. Pero yo no puedo ir directo con el pensamiento a abordar esto porque sería una invasión de una función sobre las otras. En cambio, ¿qué pasa con la intuición? Uno ya puede oler, es como olfatear, aparece esa cuestión más animalesca en nosotros y
Después lo traducimos, acá hay mucho juego, ¿no? Todo de los incendios, juego desde el lenguaje astrológico, que es un lenguaje simbólico que estudió Jung, podríamos decir, aparece un campo muy ariano, algo de lo intrépido, de lo veloz, pero también del choque y acompañado también de otro campo escorpiano por las muertes que se han dado. Pero bueno, más allá de traducirlo a un lenguaje simbólico o a otro, lo jungiano siempre le interesa que haya una colaboración con los lenguajes simbólicos, si no nos quedamos con un vacío de mención, de nombrar. Sentimos, la antena puede estar muy afilada, la antena de la intuición, pero nos cuesta, es como si tuviéramos un radar muy potente, entonces captamos hasta lo más fino, pero no tenemos un decodificador, o el decodificador está roto. ¿Dónde consigue un terapeuta junguiano ayuda para optimizar el decodificador? Bueno, en los lenguajes simbólicos. Entonces, fíjense ustedes que aquel que puede conectar nuevamente, como lo hacían nuestros originarios, con el campo básico, con lo arquetípico, apelar a nuestra animalidad en ese sentido, tiene más posibilidades de fluidez, porque puede ubicar su ser, su alma, su psiquis, en relación a esa lectura holística que está haciendo. Entonces aparecen menos respuestas neuróticas, porque si uno está permanentemente o bastante permanentemente en contacto con el campo energético que lo rodea, del cual es parte, no va a sentir demasiadas demandas falsas. Perdón. ¿Qué es una demanda falsa? Bueno, todos esos mandatos que neuróticamente absorbemos, todas esas comparaciones que vienen desde el ego y la cantidad de condicionamientos que tenemos, entonces cuando aparece alguien en nuestro contexto que nos dice, che, estaría lindo para salir hoy a dar una vuelta, y uno puede llegar a responder, como se dan los casos, pero ¿qué te crees que soy yo, alguien que te va a sacar de paseo? Y luego decir, ¿de dónde sale esa respuesta, no? ¿Qué leyó esa persona cuando le dijeron está lindo para una vuelta que se comió toda una demanda? Bueno, esas respuestas neuróticas, que no voy a abundar en detalle porque cada uno conoce un montón de respuestas neuróticas, y esa sería una de las más finas, ¿no? De las más tranqui, porque después tenemos las respuestas del cuerpo, cuando ya respondemos con enfermedades corporales, con síntomas de distinto tipo. Sin duda que desde lo junguiano eso, una gran lectura, que es una lectura amplia que hacemos de ese tipo de cosas, es la siguiente. Esta persona está desconectada. ¿Desconectado de qué? Del contexto. La lectura intuitiva y desde el sentimiento y obviamente de todas las funciones, pero sobre todo de la intuición, se interrumpió, se cortó. Y al mismo tiempo después es un caldo de cultivo esa persona para que le agreguen cualquier demanda neurótica o cualquier cuestión, y fantasmagóricamente, es decir, neuróticamente, no es algo de lo real, sino de la realidad psíquica, va a estar torturándose con alguna u otra cuestión. Entonces, ¿de qué manera responder a lo contextual de un modo orgánico? Es decir, que uno sea orgánico al entorno en el que está, no es cuestión sencilla, porque nosotros tenemos tantas capas de condicionantes que cuando creemos que nos liberamos porque sacamos una capa, tenemos 18 más abajo. Entonces eso sí es muy difícil, y yo nunca lo diría desde un lugar parado en que superé y soy el gran conectado, no. Y quizá de los menos soy, pero entiendo que la mirada junguiana apunta justamente a eso. Entonces, liberarnos de esas capas, capa tras capa tras capa, para tratar de encontrar lo que Jung llamó el sí mismo, cada uno encontrar su sí mismo como ese eje, esa esencia, es una motivación para nosotros los terapeutas junguianos. Y esa liberación está diagramada y considerada en Jung y autores post-jungianos en un concepto que es el proceso de individuación. Que por un lado es un concepto que a mí me gustaría que tomen nota, porque eso, el que le gusta esta teoría, este tipo de terapia, es fundamental que vaya a informarse acerca del mismo, pero además de un concepto, está tomado como un principio, es decir, como una dinámica natural
en el ser humano. Entonces, ¿cómo dinámica natural? Y bueno, naturalmente, dice Jung, el ser tiene un derrotero que va desde un momento en el que representa, con sus gestos, actitudes, ideologías y todo, representa un mínimo porcentaje de su ser, de su esencia, de su eje. Y va naturalmente hacia etapas en las que potencialmente pueda sentir que representa casi todo su ser. No diríamos todo porque estaría casi desencarnada esa persona, pero bueno, vieron que a veces nos pasa a decir, che, yo siento que no soy yo, siento que no soy yo, o cuando hice eso, ahí no fui yo, o me falta todavía, no me siento representado en mis acciones, siento que cuando actúo así representa una pequeña parte mía. Bueno, cuando nos encontramos con eso, muchas veces a través de las verdaderas crisis, más o menos profundas, es donde tenemos la posibilidad de aumentar autoconocimiento. Y ese autoconocimiento desde lo junguiano se lee en términos de la individuación. Y la individuación aparece en autores como Vázquez Fernández, que lo recomiendo, bueno, quien se lo conoce, yo se lo he nombrado, Antonio Vázquez Fernández, porque nos permite un acercamiento más accesible de este proceso que por ahí es medio inentendible si uno encara directamente desde textos de Jung. Y acá Vázquez Fernández muy sencillamente lo dispone a todo el proceso en 5 etapas, ¿verdad? 5 etapas que cada una de ellas refiere a un arquetipo del desarrollo particular. Entonces, hay una primera en la que se trabaja, no solamente en terapia, es naturalmente el ser tiende a trabajar esto, pero la terapia lo va a acompañar, si entra en terapia la persona, lo va a acompañar ¿en qué? En que en esa primera etapa se trabaja sobre la máscara, la persona o máscara, que es un arquetipo muy importante. Dentro de los arquetipos del desarrollo, como lo ha mencionado Jung, tenemos en primer lugar porque es lo más superficial, lo que más cerca está de la conciencia. A partir de ahí vamos a ir bajando, lo cual no quiere decir que se trabajen muchos arquetipos al mismo tiempo. Esto siempre es sincronístico, es simultáneo, más que secuencial. Entonces, ¿qué pasa con ese ser que parece que está apegado a su máscara, ¿no? Que es así, muchas máscaras son las profesiones. El doctor Pereira, y ese doctor Pereira está en la ducha, cuando se acuesta, de vacaciones, entonces nunca se pudo desapegar. Un gran trabajo es ese desenmascaramiento, dice Vázquez, ¿no? Poder sacarse esa máscara y ver que hay otras. Nunca queda el desnudo, porque necesitamos un contrato social. Sin máscara estaríamos ante una psicosis. Siempre tiene que haber un mediador entre nuestro ser y el contexto. Y esa es la persona, es el contrato que hacemos y desde donde nosotros podemos tener una interacción con el resto, con todo lo que es el no yo. Entonces, mientras nosotros más máscaras tengamos a disposición, por supuesto, va a ser más saludable nuestra relación con el entorno. Eso es una gran premisa junguiana también. Entonces, no es no máscara, sino muchas máscaras, ¿no? Jugar a un buen carnaval es parte de las premisas de salud junguiana. Entonces uno empieza a sentir cada vez más flexibilidad. Esa flexibilidad le posibilita a uno identificarse con aspectos que antes sentía como totalmente rechazables. Si uno es muy rígido, yo soy el bueno. Entonces viene alguien y me roba una mandarina del patio y lo quiero matar. Y encima la rama pasaba para el otro lado. No importa, estoy rígido con el bueno. Bueno, por eso Jung decía, ojo con los buenos. Decía, yo prefiero ser un ser completo antes que un ser bueno. Entonces, cuando uno acepta, empieza a aceptar dentro de uno distintas posibilidades, distintas máscaras, pongámosle, pero en realidad son distintas cualidades, condiciones, genera una flexibilidad psíquica, álmica, que le posibilita identificarse sin salir a robar, sin salir a hacer lo prohibido, pero no se siente lejano a ese que robó la mandarina o al otro que cometió algún acto que las convenciones del purismo y la civilidad lo reprimen, ¿no? O lo condenen. Entonces, uno a través de la terapéutica junguiana se hace más humano, humano demasiado humano, diría Nietzsche.
una gran fuente junguiana. Entonces, cuando incorporamos la miseria, y ahí estamos incorporando la sombra. Ese es el segundo estadio o etapa para Vázquez Fernández dentro del proceso de individuación. Entonces, si ya el primero era difícil desapegarnos de máscaras que nos encantan porque aplauden nuestro ego permanentemente, ya esta segunda instancia es más difícil también porque es como amigarse con el enemigo, con lo que otrora yo consideraba rechazable, repudiable, estaba enemistado con eso. Entonces, ya vale toda una vida eso, ¿no? O sea, si desde lo junguiano, si pasamos la vida integrando aspectos en sombra, está más que aceptable, por decirlo, de alguna manera. ¿A dónde nos depara o qué etapa se abre y se posibilita con más fuerza si nosotros trabajamos la sombra? Y bueno, la sombra de la sombra, aquello que la humanidad fue dividiendo arbitrariamente en lo genérico. Entonces llegó un punto en que hoy no es más fácil amigarnos con el enemigo que sentirnos partícipes de un género que creemos no ser, porque la sociedad nos dijo que somos varones, o somos mujeres, o somos lo que somos. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa hoy con eso? Hoy hay muchísimas posibilidades de habitar espacios saludables en relación a lo genérico. Antes, y sobre todo en la época junguiana, heredero de un puritanismo y era victoriana, etcétera, y de milenios en donde estaba dividido tajantemente lo masculino de lo femenino, eso era mucho más difícil que integrar la sombra. Entonces, era como que un hombre en el medioevo dijera, pero ¿qué me estás tratando de mujer? Como el mayor de los insultos, o viceversa, ¿qué me estás diciendo, machona? Entonces, las posibilidades actuales de este mundo actual son enormes a la hora de incorporar salud desde esta mirada. Estos arquetipos que representan lo femenino y lo masculino, en la teoría junguiana se conocen como ánima, para lo asociado más a lo femenino, y animus, para lo asociable más a lo masculino. Entonces, hoy está todo en deconstrucción esto, pero en su momento lo más difícil que trabajar la sombra era incorporar aspectos que nosotros sentíamos del otro género, ¿no? Del otro, y ese otro era una otredad abismal. A tal punto que Jung le llamó a la sisigia, el conjunto ánima y animus se denomina sisigia, pareja sagrada, lo llamó el alma. La sisigia para Jung es el alma. Fíjense que ánima tiene que ver con alma, ánimo tiene que ver con alma. Son el singular y el plural de alma. Entonces, no es casual que el que recuperó etimológicamente la psicología, porque psicología significa estudio del alma, que fue Jung, también le ponga ese nombre a la sisigia. Entonces, el alma cobra el mayor valor cuando puede ser vaso y transmisora, dice Jung, aplicando una metáfora alquímica. Vaso para recibir y transmisora para conectar. Entonces, ¿qué es el alma para Jung? Es una función natural, sagrada, de conexión con el todo. Es lo que, por eso el alma es lo que nos conecta con Dios. Entonces, cada uno puede tener sus nombres para ese todo. La psicología analítica se conoce como sí mismo, el gran arquetipo holístico, pero tiene muchos otros nombres y tiene que ver con lo omniabarcante, con aquella instancia que nosotros podemos imaginar como la más abarcativa de todas. En un texto que Jung escribió en 1916, en clave alquímica, que se llama Siete sermones a los muertos, que es hermoso, para leerlo tranquilo, pero es cortito. Ahí está toda la teoría junguiana en potencia, en semilla. Dice que si el sí mismo tuviera que tener una representación, que no la tiene porque cualquier forma ya lo sacaría de ser el todo, pluripotencial, ¿no? Pero si tuviera que tener una imagen, él la adscribe a la imagen de Abraxas, ese Dios, dice él, del que poco conoce la humanidad, pero que es el que está detrás de Dios y el diablo. Entonces dice, para
no identificar a Dios con el todo, le vamos a llamar Helios, Helios, el dios solar. Y después ese Helios tiene su opuesto, que es el diablo, lo que divide. Pero detrás de los dos hay uno que en su entraña y en su seno los alberga a ambos y ahí están juntos, en armonía, no como opuestos, sino ya participando de un todo, y ese Dios, esa divinidad es Abraxas. Esto para traer un poco también de mitología, de historia de las religiones comparadas, de lo cual Jung estudió muchísimo para dar cuenta de estas imágenes, ¿no? Maxi, Sí, Ilse, sí, sí. te molesto, disculpame, me conecto, digamos. Es interesante porque ahí Jung sale de lo occidental muy clásico que es los opuestos y la diada y permite la aparición de una terceridad. Claro, tal cual. Occidente está en la diada, digamos. En ese momento está en la diada. Es un occidente hegeliano por excelencia, el escudo amo y esclavo, y él presenta una idea de una terceridad, que como está detrás de los dos, sería, viéndolo en el lenguaje, sería como una producción del encuentro, aparecería un tercero, pero lo interesante es la terceridad, que aparece la figura de una terceridad. Totalmente. Figura que va a ser clave en toda terapia junguiana, puesto que si pudiera ser sintético, diría que Jung plantea que enfermamos por literalizar y sanamos por simbolizar. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que hablábamos de la persona, por ejemplo, cuando uno dice yo soy el doctor Pereira, ahí está literalizando. No se permite la flexibilidad, es literal, es el doctor siempre, ¿no es cierto? Es una cuestión como muy rígida. O poner un opuesto a eso y decir, bueno, no, vos no sos solamente doctor Jekyll, también sos Mr. Hyde. Entonces ahí ya permite que uno entre en crisis y se posibilite por lo menos una binariedad para poder después dialogar esos dos polos y en una última instancia llegar a una integración como planteaba Ilse. Esa terceridad como posibilidad de integración y de buen diálogo, el buen diálogo en lo junguiano se dice alquimia, esa alquimia de dos polos, cuando llega a un producto alquímico, ese producto es lo que se llama símbolo. Entonces toda terapia junguiana intenta ver de qué rigidez está partiendo el paciente para que desde ese polo podamos hacerlo dialogar con el polo opuesto, viendo que él lo proyectó totalmente, pero es parte propia, y en ese diálogo progresivo, es decir, cada vez va integrando un poco más lo sombrío, llega un momento en que tanto el blanco como el negro son igualmente queridos por su corazón, y a partir de ahí se produce el símbolo, que siempre es mágico, impredecible, sorprendente, y no tiene una forma que nosotros podamos anticipar. Puede aparecer en cualquier cosa, puede ser un símbolo, ¿no? Un símbolo puede ser, me decidí a estudiar tal carrera, un símbolo puede ser, conocí a esta persona, un símbolo puede ser, empecé a comer de una manera distinta, un símbolo puede ser muchísimas cosas. Siempre tiene una premisa el símbolo. Una gran parte de él es desconocida y está bien así, digamos, es sabiamente desconocida. Maxi, me gustaría si podés repetir la frase porque está buenísima. El año pasado no la dijiste. Muy interesante. Y también esto que acabas de decir me parece interesante ver que no se trata de eliminar algo, hacer desaparecer, sino integrarlo, ¿no? Qué interesante. Sí, sí, totalmente. Me haces acordar a un autor post-junguiano que lo conoció a Jung y colaboraron, que falleció hace poco, en 2011, se llama James Hillman. Eso yo lo recomiendo mucho porque Hillman tiene dos textos para mí muy interesantes. Uno de ellos se llama El mito del análisis. Es interesante cómo puede relativizar esto que creemos a veces tan natural, ¿no? Porque naturalizamos los psicólogos, bueno, que el análisis es lo que es, tiene toda esa fuerza, ese poder. Y él lo puede poner como un mito también, dentro de otros mitos. De hecho, es como un mito que devaluó el gran mito del curador, el sanador herido o el herido sanador, que Quirón, ¿no? La historia de Quirón, entre otras mitologías. Y el otro libro que se llama
imaginar la psicología. Que no se trata de que nosotros nos volvamos a imaginar una disciplina llamada psicología y cómo sería diferente, sino volver a cargarla de imágenes, porque entre tanta conceptualización racionalista, la despojamos de las imágenes mitológicas fundamentales y fundantes de nuestra querida disciplina. Entonces, bueno, es interesante Hillman. Y ahí que me hiciste acordar, y dice, que él planteaba, no sé si me va a salir tal cual, pero más o menos, él decía que como que hay dos caminos para confrontar la pregunta del paciente. Llamémosle motivo consulta, demanda, lo que sea la pregunta del paciente. Uno es responderla directamente, con lo cual nosotros estaríamos reforzando la polaridad. El paciente viene con su ego, desde su ego polarizado surge una pregunta, y esa pregunta, en términos del paciente, busca ser respondida sin modificación de su ego, sin modificación de su ego. Entonces, en general, y esto con pinzas lo tomemos, y es muy en general, no en todos los casos, pero en general, el paciente dice, quiero mejorar la relación con mi pareja. Y lo diga o no lo diga, uno como terapeuta puede, ahí sí puede intuir, puede ver y a veces puede escuchar directamente que lo que se está diciendo de fondo es quiero que mi pareja cambie. O bien, quiero dejar de sufrir en la relación con mi pareja, pero sin cambiar yo. O si son cambios mínimos que el ego ya contempló cambiar. Lo puedo hacer fácilmente, sin ningún sacrificio. Entonces, esa es como una demanda como de decir, mire, doña psicóloga, don psicólogo, vengo acá para que usted me ayude a estar mucho mejor en mi día a día, pero sin cambiar nada. O cambiando lo mínimo, moviendo un poquito los muebles del lugar. Bueno, ante eso, Hillman plantea que la posibilidad junguiana, y que él la considera más profunda y básicamente saludable, es frenar esa pregunta y retroceder para ver cuáles son las fantasías que todos tenemos, fantasías que llevaron a que esa pregunta surja. Entonces él dice, el trabajo junguiano es diluir las fantasías que coagularon en ese problema. Porque cuando yo aborde las fantasías, lo más probable es que después de esa pregunta se olvide el paciente, la cambie, tenga otra visión, otra óptica. En cambio, si yo le respondo directamente a la pregunta que me trae, no estoy generando ninguna posibilidad de transformación, sino más bien estoy coacheando o estoy dando tips o me estoy asociando al ego del paciente. Y los terapeutas nos asociamos al sí mismo, al ser que está pulsando siempre detrás de ese ego y le está pidiendo de hecho que muera en varios aspectos de ese ego. Entonces es muy difícil el contrato con muchos terapeutas, sobre todo los junguianos, porque vos pisás un consultorio de un terapeuta junguiano y sabés que vas a morir, porque también tiene que morir el terapeuta. Si nosotros no morimos a los aspectos que nos representa siempre el paciente, para nosotros es fundamental la sincronicidad, que ya me adelanto a otro término, pero la sincronicidad habla de que por algo vino el paciente que vino a nuestra consulta. Y en ese momento vamos a escuchar cosas que por ahí nosotros no queremos escuchar. Y el paciente te dice, no, vengo porque me estoy aburriendo un poco de mi profesión. Y uno si hace una introspección dice, pucha, yo también me estoy aburriendo un poco de mi profesión. En algunos aspectos puede ser. Entonces, bueno, esa muerte conjunta es lo que constituye uno de los grandes factores de la terapia junguiana. Por eso es un paralelismo, nunca hay una asimetría como se plantea en otras corrientes. Acá el trabajo siempre es conjunto y siempre el otro interpela aspectos propios. Jung decía, para darme cuenta si va avanzando un proceso terapéutico, tengo que sentir que yo he modificado cosas en mi vida en relación a ese proceso específico. Entonces, bueno, no sé si por ahí va a irse un poco la cuestión del tercero, porque en las fantasías que se generan, que generaron un problema y que yo lo pueda en terapia demandar o poner en términos de problema, ahí aparecen siempre dos cosas opuestas, dos cosas en oposición. Y el terapeuta busca la base común a esas dos cosas para poder propiciar un símbolo, ¿no?
Un ejemplo de esto, sí, decime. No, después María quería preguntar algo, pero haz el ejemplo. Bueno, un ejemplo típico es, yo vengo a terapia, soy el bueno. Entonces el otro es el malo. Y ahí, claro, uno no puede responder a eso y decir, uy, pobrecito, vos que tan bueno sos y todos los demás te castigan. Ese es un ejemplo burdo, pero que es muy típico. Entonces, para esa persona, asumir que también hay lo que él llama maldad, también hay adentro de él mismo, es todo un proceso. Y a partir de ahí, cuando él pueda ver lo bueno o malo, no tan taxativo, sino como todo en danza, y ahí empieza una curación simbólica. Había una pregunta. Sí, no, a mí me quedó la duda de si la sombra es todo lo que rechazamos solo propio o todo lo que rechazamos del entorno también y de los otros también. Está buena la pregunta porque ahí hay dos cuestiones que son fundamentales en la sombra. Eh, por definición, la sombra siempre es de cada uno, digamos, además de la sombra colectiva. Si estamos hablando de una persona, cuando hablamos de la sombra de tal, eso es algo propio. Ahora, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo lo detectamos? Puede haber varias maneras. La más común y que está planteada en los distintos textos es a través de la irritabilidad. Es aquello que no solo me genera una molestia, una pequeña bronca, un poco de enojo, no, realmente me saca. Cuando decimos me saca, esa irritabilidad estaría marcando, indicando que eso que me saca es parte de mi sombra. Después hay que trabajar a ver si realmente es, pero en general diría que hay un gran porcentaje de posibilidad que eso constituya parte de mi sombra. ¿Y qué es lo que me irrita? En general aparece siempre en un otro. Puede aparecer en lo personal, puede aparecer también en lo personal, pero principalmente uno lo va a encontrar en el afuera. Por eso el arquetipo o la imagen arquetípica principal en la que encarna la sombra es aquello que podemos llamar el enemigo, la enemiga. Y esto es amplio, ¿no? En términos amplios, no solo enemigo en una guerra, ¿cierto? Si alguien se identifica con el socialismo a ultranza, el capitalismo puede ser su enemigo y así. Bien, bueno, si hay alguna otra pregunta, podemos aprovechar este espacio. Nos quedaban un par de etapas del proceso de individuación que podemos completar también, pero que sea libre y podemos ir también entrando en temas que a ustedes les interesen de lo que pronto van a hacer, ¿no? Que van a estar ahí como inaugurando el ropaje y la máscara del terapeuta. ¿Quieren que Hola, completemos el Entonces, te pregunto algo antes de completar el proceso, que también era lo que te iba a preguntar. Cuando se trabaja en terapia de forma mandálica, ¿cómo es eso? Si puedes explicar un poquito. Sí, Celeste, bueno, gracias por la pregunta porque justamente en lo junguiano, aquel que quiere estudiar lo junguiano puede encontrar muchas dificultades. Y dice como lector de Jung puede dar fe. Por un lado es como hermoso porque te va como dejando señuelos y lindos aromas y uno dice, che, y esto es medio mágico, y al mismo tiempo dice, che, ¿estoy entendiendo o no estoy entendiendo un carajo? Es como que, bueno, uno no sabe por dónde va, ¿no? Una cosa media surrealista por ahí. Y por lo pronto se pone hipercientífico positivista y nos da un poquito de tranquilidad a nuestro yo más pensante. Pero si hay un dispositivo, un modelo que nos permita ingresar a lo junguiano y poder vivenciarlo mejor, poder absorberlo y asimilarlo, eso es el modelo mandálico. Entonces, si alguien conoce lo que es un mandala, se interioriza en sus leyes, en la historia, en lo que decían las leyes, que son interesantísimas porque derivan hasta en la geometría sagrada. Es decir, todas las operaciones al interior de un círculo
tienen que ver con las leyes de lo mandálico, ¿no? Entonces, cuando uno comprende la dinámica mandálica, que sigue siendo simbólica, es bastante misteriosa, pero mucho de ello podemos ir entendiendo, lo va a entender muchísimo, pero muchísimo más a Jung. Yo tuve la suerte de que cuando empecé a estudiar lo junguiano, ya hacía un buen tiempo que venía estudiando astrología. Astrología es un lenguaje simbólico, pero mandálico. Entonces ahí uno tiene dos cuestiones que son muy afines a lo junguiano. Lo simbólico, porque lo junguiano es fundamentalmente simbólico, se le llamó psicología simbólica incluso, pero también lo mandálico. ¿Por qué decimos que es mandálico el modelo junguiano? Porque cuando él describe el aparato psíquico, uno lo puede visualizar claramente como un círculo. Primero uno empieza de a poquito con la conciencia, el inconsciente personal, el colectivo, que lo puede ver como un cono. Después a ese cono lo mira de arriba y dice, esto es circular, es mandálico. Y ahí aparece toda una serie de leyes que dice el mandala. En un círculo, dado un punto, ese punto va a estar en oposición perfecta a otro punto. Y esa relación es de oposición complementaria. La astrología sabe que si está Aries va a estar Libra, y si está Tauro va a estar Escorpio. Entonces todo eso habilita y abre mucho a nuestro sistema neuronal y de captación al pensamiento simbólico, simbólico mandálico. Entonces fíjense, como dijo Ilse, la bipolaridad es clave en lo junguiano. Entonces si nosotros podemos traducir una situación como ariana, sabemos que ese Aries está en relación con Libra. Y esa bipolaridad tiende a dar un tercero que será el símbolo, que no es ni Aries ni Libra. Un ejemplo de esto es el arte marcial, que a nivel colectivo, ya no personal, pero a nivel colectivo, como humanidad generamos algo llamado arte marcial. El arte es más venusino, más libriano, lo marcial es bien ariano. Entonces, esa mezcla hermosa que es el arte marcial, no es ni uno ni otro y al mismo tiempo hace danzar a los dos juntos. Entonces, fíjense ustedes como uno de los tantos ejemplos en donde lo mandálico puede aplicarse a lo junguiano o lo junguiano puede aplicarse desde lo mandálico. No sé si Celeste iba un poco por ahí la cuestión. Les puedo recomendar textos también en los que vamos a ver a un Jung bien mandálico. Uno de ellos es Energética Psíquica. El libro vino con otro texto, siempre vienen juntos, Energética Psíquica y Esencia del Sueño, así lo van a encontrar. ¿De qué habla Jung ahí? De la libido, que es para él la libido, cómo se diferencia del modelo freudiano, por qué es fundamentalmente simbólico, y ahí todo lo que ustedes vayan a leer lo van a poder visualizar mejor si se imaginan el círculo, el mandala. Entonces, por supuesto, después hay otro texto que complementa este es más técnico, casi desde las ciencias duras, la energía desde la física, y después el otro se llama Las relaciones entre el yo y lo inconsciente. Ese es un texto más psicológico y ahí se puede ver más todavía el complemento con lo mandala. Bien. Completamos las fases entonces de la individuación, porque estábamos en ánima y ánimo, y quedan dos. Son las dos finales, las fases que más se acercan al sí mismo y por lo tanto aparecen arquetipos sapienciales. En la cuarta etapa, Vázquez Fernández dice que hay como una creatividad espiritual, ese es el título que le pone, ¿no? La primera, desenmascaramiento, la segunda, aceptación integral, que es más con la sombra, la tercera es como el descubrimiento del alma o algo así, pues tiene que ver con el alma, digamos. Esta pelea ánima y ánimo ya deja de ser pelea y se transforma en una función, el alma, que es conectora. Y la cuarta es la creatividad espiritual. ¿Qué arquetipos aparecen para que yo integre? Los arquetipos sapienciales. El viejo sabio y la madre tónica, la madre con C, tónica, de lo telúrico, de la tierra, la Pachamama, la sabiduría más del lado de lo femenino. Entonces, el viejo sabio, la madre tónica son arquetipos que se integran allí. El riesgo de esta etapa es que uno se lo coma a esos arquetipos y crea hacer eso, entonces queda como poseído. Entonces, al viejo sabio aparece el maestro Ciruela, y yo soy el gran maestro, y la otra es de este lado.
que se las da de la Pachamama encarnada. A eso hace que se inhiba el proceso de individuación. Toda etapa en la que yo me anclo, se inhibe el proceso, queda ahí estancado. Si eso no se da y uno representa humildemente ese arquetipo, lo puede incorporar, pero sentirse atravesado por él, se despliega una fase final que es como si dijéramos ya se descubrió en sí mismo. Se le sacaron básicamente todas las capas que lo estaban contaminando y puede surgir eso. Cuando eso surge, dice Jung, desaparecen los complejos. De otra gran palabra junguiana, ¿no? Entonces, un complejo es un conjunto de elementos que funcionan más bien neuróticamente dentro de la psiquis y hasta que no se liberen capa tras capa de estos prismas neuróticos que tenemos, el ego va a seguir sintiendo como un saldo pendiente con respecto a eso. Entonces yo voy a responder reactivamente. Van a ser respuestas más bien de reacción por los miedos, etcétera, etcétera. Voy a poner en funcionamiento, ¿qué? Mecanismos de defensa. Entonces, cuando los complejos estos se van liberando, se van trabajando, aparece un estado anímico que no necesita defender al yo de nada. Y en esa situación aparece justamente una colaboración de Jung con el contexto. Es decir, uno ya no siente problemas personales, sino que se siente colaborador para resolver problemas que son de la humanidad misma. Es una postura que, por supuesto, por algo viene después del viejo sabio. No podríamos pedirla en momentos anteriores. Entonces, bueno, ahí con eso se completa el caminito, la dinámica, con sus 5 etapas de lo que se llamó proceso de individuación. Así que bueno, no sé si hay preguntas, no solo del proceso de individuación, sino alguna otra que puede haber quedado en el tintero, porque bueno, le hemos dado bastante a la lata y por ahí no quiero perderlos o que se haga difícil la comprensión, siendo que ustedes están como preparándose para encontrar cuestiones terapéuticas y ver de alguna manera qué camino toman en su rol. Maximiliano, perdón, estas 5 etapas van siendo progresivas al estilo Maslow, o sea, si no se pasa por la primera, no se puede avanzar y así, o pueden darse en simultáneo. Sí, ese también es todo un tema, ¿no? Porque en los manuales, por decir, en los textos, uno encuentra si fuera una secuencia y al mismo tiempo te dicen, esto se puede dar primero la tercera, después la primera, se puede dar no necesariamente en esa secuencia. Pero después cuando uno ve, dice, no es casual la secuencia. Entonces, ¿qué diría yo? No hay que ser obsesivos en trabajar primero la primera, segundo la segunda, etcétera, sino que cada proceso puede traer cualquier etapa, pero también entender que si un paciente no tiene un buen trabajo sobre el desenmascaramiento, se le va a complicar muchísimo trabajar la sombra. Porque si la sombra es lo que yo rechazo de mí mismo, pero que no sé que está en mí mismo, sino que lo siento que está en un otro, en el enemigo, eso recién va a poder disolverse cuando yo sienta que puedo tener muchas máscaras, ¿no es cierto? Si yo tengo una sola máscara y me estoy apegado a eso, poco puedo dejar de proyectar algunas cuestiones que rechazo en tercero. Y así sucesivamente. Cositas por ahí, Maxi, me resulta interesante también, así, importante que en esto que vos decías recién, la conexión que el terapeuta tenga con la intuición, porque quizás para no quedarse en un orden así y poder leer en ese momento del encuentro con el consultante qué es lo que puedo hacer, la intuición también juega un papel importante. Eso decía por un lado. Y por otro lado, aunque sea una obviedad, es bueno decirlo, no es lo mismo espiritualidad que religión. Y por otro lado,
esta cuestión de que la visión antropológica de Jung es como que está presente lo espiritual, como una característica de la condición humana. Totalmente. De hecho, cuando hablábamos de instintos, si Jung tiene que hacer una lista sobre instintos básicos del humano, uno de ellos que incluye es el religioso. Él entiende, por eso digo, es importante el texto Energética Psíquica, porque ahí uno comprende el modelo, la dinámica libidinal para Jung. Entonces, si para Freud la fuente única es lo sexual, después le agregó un poco lo agresivo, pero básicamente la fuente energética, la fuente de la energía psíquica, de la libido, es la sexualidad. Entonces tenemos que la sexualidad está acá arriba, supraordenada a distintas posibilidades de forma, pero son formas que toman la energía que en principio es sexual. Entonces son desplazamientos. Por lo tanto, en Freud podemos localizar a un autor de la frustración. Es decir, porque todo lo que estamos haciendo es prácticamente una impostura. Si no estamos teniendo sexo, todo lo demás es un desplazamiento del original. Es una copia, más o menos trucha, ¿no? Si es sublimación, por lo menos es aplaudida por la sociedad, pero si no son desplazamientos más o menos neuróticos. Y uno no ve así la situación, sino que arriba de todo, donde estaba la sexualidad, pone la nada misma, lo neutro. Es una energía multipotente, da lugar a todo. Entonces abajo viene ya la sexualidad en otro lugar. Está subordinada a esa libido holística, y al lado de la sexualidad tenemos los otros instintos / arquetipos, que son el hambre, la actividad, la creatividad y la religiosidad. Para Jung hay una innata disposición al religare, a encontrarnos con nuestra fuente, con el macro contexto. Es una búsqueda que él vio en todos los pueblos, en todas las culturas, en todas las eras, ¿no? Entonces es importante lo que vos decís. En ese sentido se habla de una psicología asociada a la espiritualidad por el religare, más que nada. Bien, bueno, no quiero hacer así una especie de cambalache o collage, no sé, díganme ustedes por ahí por dónde podemos llegar a ir. Disculpe, usted había mencionado el libro de los 7, ¿cómo era? Dijo que ahí estaba Sermones, 7 sermones a los muertos. Ese libro se consigue en internet, varias páginas es como que ya lo han incorporado, entonces es accesible, y al que le interesa Jung, se recomienda primero tratar de leer un libro que se llama El hombre y sus símbolos, junto con la biografía de Jung, más o menos ir como en paralelo, la biografía se llama Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Entonces, en ese contrapunto entre un libro y otro, que son accesibles, uno va viendo la persona de Jung y acercándose a cuestiones centrales desde un libro, como es El hombre y sus símbolos, que está escrito en función periodística. De hecho, el editor y el autor de la idea de ese libro es un periodista de divulgación que le pidió a Jung y él a sus colaboradores. Entonces son varios autores, Jung y sus colaboradores hicieron esto para un público bien general, ¿no? Entonces ese sería un inicio. Pero en la medida que uno avanza, yo recomiendo este texto de 7 sermones, porque está toda la teoría junguiana en poquitas páginas y en modo potencial. Hay que tener paciencia, mucha lectura lenta, porque es un texto que es todo simbólico, justamente es alquímico. Entonces hay que dejarse remojar por el texto, como que uno lo va leyendo y sobrevolando y como entrando es como dice Ilse, ahí tienen que entrar uno más que nada con la intuición. La función pensamiento que quede ahí como con lo mínimo, ¿no? Como para poder leer y traducir un poquito, hacer la deducción. Pero eso es ahí para el compañero que preguntaba 7 sermones, yo lo recomiendo mucho. Aparte él lo escribió en 1916, en una década entre el 10 y el 20, de hace 100 años, ¿no?
en donde estaba todo muy a flor de piel, él estaba muy intuitivo. Y todo lo demás fue como el desarrollo de las intuiciones que vinieron en esa década. El libro rojo famoso, él básicamente lo desarrolla en esa década también. Maxi, en esto, o sea, venimos compartiendo con nosotros, vos ya sabés que cómo estamos trabajando, y muchos recalcan esto que vos decías recién, ¿no? Tener presente la biografía, la vida y los textos, como que es importantísimo conectarse con la biografía del autor de una teoría o de un abordaje, porque también nos incita a ver cómo es este proceso. Si vos tendrías que reparar en cierta medida, como Jung va incorporando también cosas, sus textos van también teniendo modificaciones, ¿cuántos Jung dirías que existen en este proceso? Interesante eso, ¿no? Bueno, él mismo dice que hay dos, y esos son los dos más corroborables a lo largo de toda la obra y vida junguiana, ¿no? Él hablaba, y en su biografía lo cuenta, de su personalidad número 1 y personalidad número 2, siendo la 1 aquella más asociada al positivismo y siendo la 2 aquella más asociada al romanticismo. Entonces él tenía una faceta, él se sentía muy hijo de un costado hiperpensante, científicamente reflexivo, empírico, y por otro lado también hijo de un costado muy intuitivo, dado a lo oculto, a lo esotérico, y en definitiva hijo de papá y mamá, porque el primer aspecto está representado más que nada por su padre, iglesia reformada, es decir, de aquellos que, que, de alguna manera trataron de hacer del símbolo de la religión un signo. Entonces, hiperempirista, fenomenológico y racionalista su papá, y al mismo tiempo una mamá que tenía cualidades mediúmnicas, por momentos era medium y dada, entregada también a lo esotérico y muy intuitiva, muy perceptiva de lo intangible. Esos dos Jung lo vamos a encontrar a lo largo de toda su vida y obra, y después también tenemos distintas facetas que uno puede pesquisar, ¿no es cierto?, o vislumbrar. Algunas de ellas tienen que ver con lo que yo interpreto por ahí con un Jung hiperconectado, muy claro, y a veces hay otras que aparece un poco más su ego, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es interesante leer las biografías, como vos decís, Lince? Porque ahí uno puede criticar a ese autor. Es fundamental que todos los que de algún modo van siendo autores de algo puedan recibirse con una postura crítica. Eso es lo que más quiere un autor, ¿no? Si el autor no quiere pararse en un dogma, es decir, que yo pueda ver que este concepto junguiano tiene que ver con su vida, entonces por eso lo vio de esta manera, pero yo tengo otra vida y lo puedo ver de otra. Eso es importante también, poder hacer el diálogo. Chicos, si quieren preguntar algo, aprovechen, sobre todo los que están por rendir, que están próximos a rendir y que ya vieron este tema, mejor todavía para preguntar dudas, inquietudes. Hola, buenas tardes. Yo no soy una de las que tiene que rendir, pero uno de los conceptos por ahí que más escucho o los que más por ahí me llaman la atención es el concepto de arquetipos en Jung. Y la pregunta vendría a ser cómo juega este concepto de los arquetipos en un proceso terapéutico desde la posición junguiana. Claro. Y bueno, por ejemplo, viene un paciente y expresa toda una situación que comprende, por ejemplo, cuestiones como las siguientes. Me golpeo, muchas veces me golpeo así sin querer, me golpeo bastante la cabeza,
Otro punto, yo quiero las cosas tranqui, qué sé yo, pero me llevan, como que me llevan al galope. No sé por qué, pero me invaden. Yo soy tranqui, pero bueno, me invaden. Yo soy todo paz y amor, pero recibo toda una invasión y cierta violencia. Y yo voy sumando todo ese tipo de cuestiones que te comento, Jessica, desde una mirada arquetipal. Yo ya estoy notando un tono en esto, un tono común. Es decir, estoy sintiendo el aroma de un campo energético, de un campo morfogénico. Y ahí me vienen muy bien, muy en sintonía los lenguajes simbólicos para decir un nombre sobre ese campo. En esta cantidad de cositas que yo mencionaba recién, en esa enumeración, hay un campo claro, que es el campo ariano. Pero eso porque yo integré el lenguaje astrológico a la psicología, a la terapia junguiana. El que no tiene un lenguaje simbólico, de algún modo está demandado a bucear, a buscar lo que sea. Puede ser en la alquimia, en la mitología, en las runas, en el tarot, porque ahí uno de alguna manera no se pierde. Y el campo lo puede intuir, como decía al principio, la antena está bárbara, pero no decodifico. El decodificador pasa a ser eso. Entonces, como para Jung el arquetipo es un campo vibracional, todavía no tiene forma. Yo todas esas formas llamados golpe, golpe en la cabeza, velocidad, no quiero, me llevan del ala, violencia, todo esto, son formas, pero yo la tengo que tratar de traducir a lo que está arriba de la forma, ¿no? La preforma. Esa preforma es arquetipo, no imagen arquetípica, arquetipo propiamente dicho. Y los signos zodiacales son un ejemplo fantástico, muy elaborado milenariamente, que dan cuenta de eso. Porque yo no puedo decir que es Aries, pero sí puedo decir a qué formas da lugar ese arquetipo. El arquetipo siempre es intuible, es vibracional, es olfateable. Entonces, a partir de ahí, yo ya puedo, si lo pongo dentro del mandala, a todo eso que me trae el paciente, ya eso entra en un juego muy específico que yo puedo trabajar como un mecánico ahí, ¿no? Con distintas piezas, sabiendo cómo es el motor. Maxi, qué interesante esto, porque pensando en la biografía, en la vida de un personaje muy científico, muy intelectual, que se permita dialogar con la sabiduría de los pueblos originarios. Ahí hay un recorrido de una antropología cultural que respeta y piensa que esto no es casualidad, que hay una sabiduría para aprender ahí también. No solamente en la ciencia del laboratorio, sino, digamos, en el contacto con los saberes ancestrales de los pueblos originarios, ¿no? Totalmente, totalmente. En ese punto, algo muy valioso, o algo que uno valora mucho de Jung, es esa resistencia digna ante una convención científica que reprimía todo esto y con mucho trabajo, pero con mucha, como digo, con mucha resistencia, no dejarlo de lado. No dar el brazo a torcer. A él, entre otras, nos guste o no nos guste lo junguiano, le debemos esa rebeldía con conocimiento y con mucho trabajo para confrontar con la ciencia hegemónica y poder, sin salir del plano científico, porque saliendo es fácil, ¿no? Pero desde adentro, poder poner en tensión ese paradigma con cosas que lo interpelan, ¿no? Como los pueblos originarios, los sistemas esotéricos, los lenguajes simbólicos. Eso fue muy, muy importante. Hay un texto que quiero mencionar, Ilse, antes que me olvide, ya que estamos en relación a lo terapéutico, que es muy importante, también de esa década hermosamente intuitiva de Jung, la función trascendente. El texto de la función trascendente también está, porque no es muy largo y es muy comentado, entonces lo van a encontrar también por internet fácil, y si no está en el tomo 8 de las obras completas. Ese texto, desde mi punto de vista, es el gran texto guía a nivel terapéutico desde la mirada junguiana. Además es un texto muy rico porque ahí ustedes pueden encontrar
una técnica que él por primera vez da a entender cómo se trabaja con esa técnica, que es la técnica de la imaginación activa, y al mismo tiempo, en el mismo texto, por eso es riquísimo ese texto, es una explosión intuitiva, da las bases para lo que hoy se conoce como arte terapia. En su momento ni se hablaba de eso, ¿no? Pero bueno, ahí ya lo van a ver ustedes en el texto porque es bien arte terapéutico. Además de todo eso, bueno, aparece claramente una pregunta que Jung hace, ¿no? Es decir, ¿qué actitud, se pregunta él como terapeuta, ¿no? Deberíamos tener saludablemente para responder a las influencias perturbadoras de lo inconsciente, y cómo podríamos transmitirle esta actitud al paciente. Fíjense qué pregunta, ¿no? Él pregunta primero por cómo él mismo, como terapeuta, puede munirse de una actitud saludable y después transmitirla, digamos. Esto es la alquimia junguiana y ese paralelismo paciente-terapeuta permanentemente. No es cómo puedo hacer para que el otro y yo me quedo cómodo, ¿no? No. Entonces, bueno, arranca un poco desde esa pregunta y después se responde. La actitud pasa, o lo fundamental estriba en eliminar la separación entre conciencia e inconsciente. Por eso al método terapéutico junguiano se le llamó método dialógico. El logos como sentido proveniente del dos. Y ese dos es conciencia e inconsciente. Si no hay diálogo, conciencia e inconsciente, no hay sentido. O el sentido es dogmático, es distorsionado, es neurótico. Entonces, muy lindo ese texto, no sé, es complejo como es Jung, ¿viste? Pero es interesante. Por ahí también, como para sugerir para el fin de semana, la película Nice, la película de la psiquiatra brasilera que ella incorpora, o sea, elementos junguianos a lo que después se va a conocer como la terapia ocupacional. Totalmente. Una gran pionera de nuestra región, brasilera, Nice da Silveira, y que terminó generando el Museo del Inconsciente con miles y miles de obras de internos de psiquiátricos hermosas, ¿no? Y bueno, un trabajo fantástico, y ese se conectó en su momento con Jung también. Perdón, ¿cuál era el texto al que se estaban refiriendo recién? La función trascendente. Bueno, decíamos que uno de los nombres que recibe el método terapéutico junguiano es el método dialógico, aunque también hay un nombre que trasciende mucho para los junguianos, para mencionar el método, que se llama el método sin método. Para mí es tan interesante el nombre de dialógico como el nombre de sin método, ¿no? El dialógico alude a un factor fundamental en toda terapia junguiana, que es restaurar el mecanismo de compensación. Se supone que naturalmente, y sobre todo Jung que estudió, Jung fue también como antropólogo, recorrió varios pueblos originarios y veía que en ellos estaba saludable, estaba como intacto el mecanismo de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que venía del inconsciente, sueños, sincronicidades, etcétera, estaban permanentemente a la luz. Ellos se contaban los sueños, vivían de un modo ceremonial y ritualístico muy activo, entonces lo inconsciente estaba siempre en diálogo con la conciencia, ida y vuelta, entre lo que muchos pueblos llamaban el día y la noche. El europeo medio occidental de los últimos grandes tiempos perdió totalmente ese diálogo, tratando de supersticioso a todo esto, entonces lo inconsciente fue quedando en sombra colectiva y ese mecanismo de compensación se distorsiona. Entonces, como terapeutas junguianos nos ponemos como al servicio de ese mecanismo para intentar una restauración, una reparación, y por eso método dialógico para mí me parece importantísimo que lo tengamos siempre presente. Pero no menos presente tener esa nomenclatura de método sin método, porque eso habla de que cada proceso terapéutico puede ser totalmente diferente al otro, incluso un mismo proceso, 2 sesiones pueden ser también totalmente distintas, y ahí lo que dice Ilse, la intuición es la que juega el papel principal. Otra cosa, Maxi, en esto de lo antropológico, que no solamente está presente en Jung, sino en otros autores,
dan cuenta, y nosotros cuando nos conectamos con los pueblos originarios, que el orden del nombrarse es al revés. Primero está la comunidad, el nosotros, y después el yo. El occidental beta yo, y capaz que hay un nosotros, digamos, en algún momento. Pero los pueblos originarios, hasta cuando saludan, nos compartía, viste, en estos encuentros de Eureka, digamos, saludan, hay un saludo que por ahí no se traduce al castellano, que el saludo es desde un nosotros. O sea, la pregunta siempre es en plural, comunitaria, no es una pregunta yoísta, digamos, ¿no? Entonces, también es interesante ver eso que ha desaparecido, sobre todo en la modernidad, ¿no? Tal cual. Hay un autor junguiano, discípulo de Jung, de los considerados incluso más brillantes dentro de sus discípulos, se llama Erich Neumann. Uno de sus libros habla sobre la ética, que es fantástico, desarrolla toda la ética del chivo expiatorio como ética que heredamos y cómo podemos llegar a ir a una nueva ética, que es la de integración de la sombra. Pero el otro al que me quería referir se llama Orígenes e Historia de la Conciencia. Y ahí hace una investigación extensa y profundísima en distintos niveles, entonces desde lo mitológico, pasando también por lo antropológico, lo cultural, es decir, lo más imaginal y lo más concreto del desarrollo de las distintas culturas, y cómo en todas puede referenciarse el proceso que inicia con una ausencia total de yo y cómo de a poco la humanidad va adquiriendo un yo desde ese gran magma colectivo, ¿no es cierto? Entonces el yo, como sabemos los psicólogos, lejos de ser una instancia eterna y natural, es una adquisición bastante nueva. Entonces, poder tratar al yo como una novedad es interesante. Entonces, ahí lo que dice Ilse de los pueblos originarios, muchos de estos en fases primitivas, vale decir, nosotros cuando éramos bien primitivos no disponíamos de una instancia yoica. Entonces, la referencia era absolutamente desde el nosotros. Esto se llama, en términos mitológicos, como lo pone Neumann, la fase urobórica. ¿Vieron el uroboro? O también llamado ouroboros, que es ese dragón serpiente que se come a sí mismo. Entonces es una faceta urobórica que implicaba una indiferenciación. Y al igual que Freud, Neumann hace el paralelismo entre la filogenia y la ontogenia. Entonces, eso mismo que le ha pasado a la especie en sus inicios, le pasa al hombre en sus inicios. Entonces, el bebé también percibe de un modo totalmente indiferenciado su ser del resto del mundo, en principio representado por la madre. Entonces, esa recapitulación está muy bien evidenciada en el libro de Neumann, cómo va siguiendo la especie y al bebé, que después se hace niño, adolescente, etcétera, y como con distintas demandas. Y todo también desde lo mitológico. En un momento aparece esto de el asesinato del padre y de la madre, con necesidades psicológicas para devenir una instancia individuada. La individuación ahí está planteada en esos términos por Neumann. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya lo tenemos al yo. El yo es una adquisición nueva, pero no podemos volver atrás. Entonces, la idea es de lo urobórico a lo mandálico. Lo urobórico es una indiferenciación total, donde no nos individuamos. Y lo mandálico es una situación en la que estamos conectados con el todo, pero desde el conocimiento de nuestra individuación, desde nuestra singularidad. Entonces es un camino complejo. Pero una vez que tenemos el yo, ya no podemos retroceder a una instancia primitiva. Todo está en términos ni de mejor ni de peor, sino como de etapas de la evolución, entre comillas, evolución, del derrotero, el movimiento de la especie. Hay un libro que es muy interesante que se llama El mapa del alma según Jung,
el que le interesa estudiar a Jung puede encararlo desde ahí. Es un autor que lo comprende muy bien a Jung y lo pasa en limpio, tratando de hacerlo breve y no dejarse dentro de los conceptos centrales, no dejar ninguno afuera, además en secuencia, y es recomendable. Se llama El mapa del alma según Jung, del autor Murray Stein, S-T-E-I-N. Maxi, te hago una pregunta. Cuando te referís a la evolución álmica, ¿esto hace referencia como una meta o más bien está relacionado con la tercera parte del proceso de individuación? No, ahí me refería al movimiento que pudimos visualizar a lo largo de la historia. Por eso digo, evolución que no se entienda que pasamos de un punto A que era inferior a un punto B que es superior, sino como movimiento de un punto A a un punto B. Eso, mejor o peor, se queda, digamos, afuera, pero es como el movimiento, ¿no? Lo evolutivo. Como quien dice, del bebé al niño, del niño al adulto, al adolescente, al adulto, ni mejor ni peor. Bueno, muchachada, tienen ahí para entretenerse bastante, ¿eh? ¿Qué otras preguntas puede haber? Bueno, vos decías un método sin método, que no hay método, no hay terapia, entonces tampoco no utilizaríamos la palabra terapia en lo junguiano, o se puede utilizar la palabra terapia. Sí, de hecho es como fundamental la palabra esa, ¿no? Eso sí, es decir, esto de psicoterapia en tanto posibilidad de acompañamiento contenedor de un alma a través de otra alma que se pone o se propone en un juego alquímico, es fundamental en lo junguiano. Después, ¿qué método utilizamos para ese acompañamiento álmico? Ya eso puede ser más flexible, cuestionable. Cada vez que se propone un método desde lo junguiano como el método, automáticamente es como que queda fuera de lo junguiano. En cambio, decir, bueno, acá me surgió esto, con este proceso esto otro, allá fuimos a tomar un café a la plaza, acá hicimos este trabajo en el consultorio, y bueno, no hay un encuadre, hay un respeto por ciertas reglas, pero no un encuadre muy fijo. ¿Se ocupa la palabra transferencia también en el abordaje junguiano? Sí, y se entiende la transferencia freudianamente, pero al mismo tiempo se cuestiona y se trata de trabajar con otro concepto que un poco por momentos lo reemplaza, que es el de alquimia. Porque en la dinámica transferencia contra transferencia aparece, no directamente, pero de trasfondo, una sensación de asimetría, en donde el terapeuta está en una instancia superior y el paciente tan proyectante le tira con todo y le transfiere contenidos de su vida personal al terapeuta, y entonces está como más infantilizado, el terapeuta es como el más maduro, y cuando el terapeuta tiene su transferencia, que se llama contratransferencia, también es a raíz del paciente, no es una cuestión de él. Entonces, ese planteo para los junguianos es demasiado asimétrico, aunque puede considerarse, entonces se prefiere usar la alquimia. Hay un libro de Jung que se llama Psicología de la Transferencia. ¿Qué habla ese libro de Psicología de la Transferencia? De alquimia. Arranca con una serie de 16 imágenes de un texto que se llama el Rosario Philosophorum del siglo XVI, y examina y explora cada una de las imágenes a la luz de un vínculo terapéutico. Entonces, la primera imagen está representada por una fuente que tiene 3 picos y van saliendo de ahí el líquido. Entonces se supone que esos dos líquidos de los extremos
tienen que ver con paciente y terapeuta, de la lectura que hace Jung, ¿no? Y el intermedio es como la instancia vinculante. La instancia vinculante. Entonces, a partir de ahí, después aparece una figura de un rey, después va a aparecer la reina, en otras figuras aparecen que se cruzan las varas entre ellos dos, después se dan la mano, después se desnudan, después aparece una cópula, después aparece un solo cuerpo, el andrógino, después aparece una separación. Y todo eso son procesos alquímicos con distintos nombres, ¿no es cierto? Que Jung fue, como él estudió muchísimo la alquimia, los va traduciendo, los va analizando y lo va trasladando a lo que puede pasar simbólicamente en un consultorio. Digo simbólicamente porque, por ejemplo, la cópula con el paciente puede llegar a estar mal vista, aunque dicen que Jung en algún momento, bueno, hay una película ahí que no sé. Pero bueno, para que veamos cómo es simétrico el proceso desde la mirada junguiana y nunca con esta mirada más positivista, donde el profesional tiene un escalafón superior al paciente y a partir de ahí, bueno, vienen muchos inconvenientes para nosotros. Hay que volver al mito de Quirón, diría Hillman. Y Maxi, en esto también de pensar, digamos, vos hablabas de que hay algo en común con la Gestalt, digamos, trabajar con la imaginación, imaginería. Ahí se trabaja mucho con construcciones con símbolos, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros proponemos siempre una mirada que desliteralice, Entonces, cuando hay actividades que tienen que ver con lo artístico, por eso el arte terapia tan relacionada a lo junguiano, porque si hay un lugar, que no digo que lo garantice, pero que de algún modo vehiculiza lo simbólico, es el lugar del arte. Entonces, todas esas posibilidades generan un alma, un estado anímico mucho más flexible. Entonces, si el mate va a ser solamente un mate, hay un literalismo. Si yo puedo armar un dispositivo terapéutico donde yo juegue con las cosas a que sean otras cosas y a generar obras donde incluyo el mate, pero ya como una campana, ya como un talismán, ya como alguna otra cosa, yo posibilito a la psiquis que está anclada en lo literal a que metaforice, ¿no es cierto? Si hay alguien que viene y tiene como cierto desliz hacia la psicosis, no es conveniente metaforizar porque obviamente que nos vamos al delirio. Pero en general lo que pasa es todo lo opuesto. Eso es un caso muy excepcional. Suele pasar es que estamos en una neurosis literalizante. Claro, buenísimo, clarísimo. Maxi, hay muchas escuelas en la Argentina, muchos derivados de los que dicen, bueno, nosotros hacemos psicoterapia junguiana, o hay una sola línea, o hay varias líneas. Y bueno, por suerte, para quienes les gustan este tipo de corrientes, ahora podemos encontrar muchos espacios de formación. Hace no mucho tiempo había algunos puntitos en Buenos Aires, y para de contar, y después hay gente que estudiaba como autodidácticamente. Ahora yo estoy por enviarte un texto que estamos elaborando en la fundación para que vos lo pases también a los chicos, donde está toda la región, y sobre todo Argentina, con los distintos puntos, y vemos que es interesante, porque en Córdoba, por ejemplo, hay 2 fundaciones, y además otros espacios donde aparece lo junguiano. En Buenos Aires, bueno, explotó, en Mendoza también está, en San Juan también, en San Luis. Vemos que casi un tercio o un poco más de provincias argentinas tienen lo junguiano. Rosario, ahora también está con una cátedra en la facultad también, como nosotros. Y eso para dar el panorama más estructural. Y después yendo al contenido, me parece que sin conocer mucho los otros espacios, creo que en general se respeta bastante esto que dijo Jung. Él decía, a mí no me gustan los junguianos, de alguna manera se lo escuchaba decir.
Entonces, es como que no hay un jungianismo oficial y sí aparecen distintas lecturas, pero por supuesto que tratando de ser serios en eso, ¿no? Entonces, si Jung dijo tal cosa, respetar eso y después poder interpretarlo, cada uno en sus interpretaciones, sobre todo en lo terapéutico. Como el método es sin método, la teoría a veces es una, pero cómo se baja a la terapia es siempre variado y siempre actual. Y el camino también, ¿no? Del estilo personal, del estilo propio y del camino que hizo Jung en la vida del terapeuta. Totalmente, totalmente. La ecuación personal, que es fundamental en todo que hacer, ¿no? Entonces, en lo junguiano eso está como número uno. A la par de la teoría está incorporarse uno, estar uno muy presente con toda su singularidad. Hay otras escuelas que plantean el borramiento del profesional, ¿no es cierto? El profesional es casi alguien que responde siempre igual, entonces deja la libertad total para que la variable sea siempre el paciente. Entonces el terapeuta es una constante. No digo que esté bien ni mal, son diferencias. En lo junguiano, el terapeuta es tan variable como el paciente. Y el alimento de lo simbólico, ¿viene de algún lingüista en particular que le pegó a Jung, de algún semiólogo en particular? ¿Por dónde? Porque sabemos un poco de la filosofía que estaba presente en esa época, muy rica, realmente muy rica. Heidegger, Husserl, bueno, ¿algún semiólogo o lingüista que le haya pegado más a Jung? Mira, vos sabés que ahí tendría que investigar, porque no recuerdo bien de dónde viene eso, porque cuando yo pienso en símbolo desde Jung, uno de los textos que primero me viene a la mente es Energética Psíquica. Entonces, él en Energética Psíquica plantea que la libido como energía psíquica puede realizar distintas operaciones. Y que la gran operación es la de generar símbolos. Entonces ahí podemos encontrar como una fuente, digamos, de esto. Pero si pienso en otro texto muy importante que el año que viene cumple 100 años, el libro se llama Tipos Psicológicos, y él ahí realiza un glosario sobre el final porque para que se entiendan bien algunos términos que él utiliza. Entonces el término símbolo en el glosario también aparece muy explicado y ahí nos permite hacer como un seguimiento de las etapas que existen hasta generarse un símbolo, hasta que el símbolo sea parido, dado a luz. Qué interesante. ¿Cómo era que se llamaba el libro? Tipos psicológicos. Tipos psicológicos de Jung del 1921. Qué bueno. Interesantísimo. Claro, él viene de una tradición antropológica que después nosotros la vimos crecer mucho con Gilbert Durand, por ejemplo, antropólogos postulantes del hombre como básicamente simbólico, el animal simbólico. Entonces yo creo que él también eso lo hereda de tradiciones de su padre con todo el cientificismo, pero un hombre de religión, con el esoterismo de la madre y sobre todo con el romanticismo, el movimiento romántico, a él lo sedujo mucho, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar autores que ante el pensamiento excesivo incorporan la función sentimiento y la función intuición, y eso va más de la mano con lo simbólico que con lo semiótico. Siempre que yo pienso en Jung y pienso en símbolos, recuerdo que él lo opone a signo, porque hay otros que no hacen ese análisis, pero él cuando habla de símbolos habla en relación opuesta a signo. Entonces arranca diciendo que el signo es un dispositivo biunívoco, es decir, luz roja de un semáforo es no pasar, y no pasar se asocia solo a luz roja. Entonces ahí se cierra el tema, es biunívoco, va y vuelve una sola significación, por eso es signo. En cambio, un símbolo es siempre multívoco y abierto. A partir de ahí comprende que el psiquismo, además de 1000 operaciones que puede hacer, la operación estrella es la generación de símbolos.
la emergencia simbólica, que no es ni más ni menos la capacidad que está detrás de la función mayor para Jung, que es la función trascendente, que así es el nombre del texto que les pasé. La función trascendente es la función que le permite al humano pasar de una actitud que es más restringida a otra actitud que es más inclusiva. Cuando la actitud es restringida, yo estoy en el negro y estoy rechazando al blanco. Cuando la actitud es más inclusiva, yo estoy en otro lugar donde blanco y negro ya no están peleados, sino que danzan, se armonizan. Y esa posibilidad dialéctica de ir cada vez más siendo más inclusiva, más inclusivo, es la capacidad mayor para Jung del psiquismo, y eso se da a través de los símbolos. Claro, además ahí hay una conexión muy interesante con Oriente, digamos, ¿no? La filosofía oriental, el sánscrito también, o sea, hay muchas cuestiones por ese lado que alimentaron también la teoría de Jung, ¿no? La gran fuente junguiana, y él lo dijo en persona ante un público un poco triste, el público, porque era en un velatorio de su querido amigo Richard Wilhelm, el traductor de I Ching, pero ahí en el obituario él dijo que a quien más le debe es a Richard Wilhelm, se estaba refiriendo a Oriente, que vino a Jung de la mano de su amigo Wilhelm. Tal cual. Buenísimo. Pero también esto con lo que vos expresaste de la idea de lo simbólico, hay una coherencia con la visión del hombre siendo y de un hombre no terminado, de un hombre, no perfecto y que está abierto a la vida, y entonces en esto también hay una relación entre la visión del hombre y lo simbólico en Jung. Totalmente. De hecho, una de las traducciones más sintética que se ha hecho sobre algo que sí dijo Jung más ampliamente, pero que lo podemos aceptar con una fórmula, una ecuación. Él dijo psique es imagen. Entonces, de ahí que la capacidad de imaginación del hombre sea para la corriente junguiana lo más valorado. Y en esta imaginación entra directamente lo simbólico. Buenísimo, clarito. Chicos, ¿alguna pregunta? Sí. Con respecto a que hoy hablaste de que la psicosis sería esta persona sin máscara. Si podías explicar un poco eso. Claro, sí, Joaquín, no quiero dar una definición de psicosis, sino estaba tratando de decir por qué no es saludable despojarse de toda máscara. Porque a veces se puede malentender el proceso de desenmascaramiento como dejar de tener máscara. Entonces, si nosotros entendemos a la máscara o a la persona, que son sinónimos, como ese dispositivo que me permite conectar con lo otro, con lo no yo, fundamentalmente con lo social, con el campo del entorno nuestro, más allá de que yo pueda tener una máscara media rígida o menos rígida, sigue siendo un dispositivo saludable. Si yo no tengo ningún tipo de máscara, ¿qué nos podemos imaginar ahí? Es una situación totalmente esquizofrenizante, ¿no? O sea, no tengo una continuidad en mi identidad, entonces puedo responder, más que responder, como reaccionar de acuerdo a lo que podríamos llamar etimológico, desde la etimología, lo loco, eso que no está nunca en un lugar, lo dislocado. Entonces desde ahí yo asociaba la ausencia total de máscaras a procesos más psicotizantes, no queriendo dar una definición de psicosis, no sé si se entiende. Claro, entiendo como la máscara y la ausencia de ella como un corte con el lazo social, digamos. Claro, exacto, un corte con el lazo social desde un lugar más o menos saludable, y sí puedo entablar una relación con lo social, pero desde un lugar totalmente distorsionante, digamos, con poca posibilidad de comprensión. Ese vínculo va a estar, pero ¿cómo va a estar si no hay máscara? Entonces, si hay una sola máscara, hay rigidez, pero no hay tanto inconveniente en la vincularidad con lo social. De hecho, el riesgo de rigidez de la persona o la máscara es del hombre masa.
respondo totalmente a lo que las convenciones me están indicando. Eso puede generar muchísimos problemas en lo individual, pero para lo colectivo es aquel que no molesta. Lo opuesto, estaríamos en lugares cercanos a lo psicoide o lo psicotizante, y un punto equilibrado intermedio es no ausencia de máscara y no una máscara, sino multiplicidad de ellas para poder jugar orgánicamente con una cuando corresponde tal, con la otra cuando corresponde otra posibilidad. Joaquín, si no viste la película, te recomiendo La Ola. ¿Qué pasa con el chico que al final, cómo termina la película? Y que me parece que podría ser un ejemplo, está muy buena la película para ver de esto, digamos, ¿no? Cuando ya la última máscara se corre, no queda nada y entonces él se suicida. Si no viste La Ola, te la recomiendo, la película. La voy a ver. Esa película está Pero muy sí, buena. también pensaba esto de la rigidez de la máscara, como lo decía él. No sé, por ejemplo, lo pensaba relacionándolo con los fenómenos en masa, no sé, por ejemplo, fenómenos como el nazismo, digamos. Bueno, en esa película que dice Ilse, ahí está justamente graficado el nazismo, incluso lo podemos ver tanto de la persona como de la sombra colectiva. Aparece muy bien en esa película, tal cual. Tendría que trabajar, digamos, para vender películas, porque la verdad que siempre engancho alguna, tiro alguna. Tendría que cobrar por eso, ¿eh? Qué lástima que murieron los videoclubs, si no estaríamos ahí. Ahí está. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo hoy no molesto más, prometo. Todo bien. No sé quién quiere preguntar. Diga. Ah, Vos bueno. mencionaste. No, dale, Joaquín, dale. Perdón, ahora después, porque era una pavada, así que después No es ninguna pavada, metele. No, era porque él hoy mencionó la película esta de Jung y esa sí vi, y en un momento pasaba que Jung, hablando de sus sueños con Freud, tenía unos sueños que eran como premonitorios. Quiero saber si eso tiene algo, o sea, si Jung creía en algo de eso, si tiene algo de veracidad o era solo de la película, digamos. No, sí, tal cual, Joaquín, ninguna pavada, ¿no? O sea, de los sueños, que tanto trabajamos quienes arrepentimos para profunda. Jung considera, en su teoría, hay un libro que compendia todo lo que él habló sobre sueños, que se llama El análisis junguiano de los sueños, de Mary Ann Matun, con doble T y doble O. Ahí vamos a poder ver que él considera básicamente dos tipos de sueños. Uno que es el principal para él, que es el sueño compensatorio, porque dice que el sueño dialoga, como buen derivado del inconsciente, dialoga siempre con la conciencia. Si en nuestra vida consciente, en nuestra vida de la vigilia, estamos teniendo una actitud que se está yendo para un lado del centro, es decir, unilateral, el sueño va a traer el mensaje del polo opuesto buscando una integración. De distintas maneras que, bueno, ya se pueden después explorar específicamente, pero es compensatorio para Jung y en general los sueños. Después están los sueños premonitorios, que ahí no habría que analizarlos como compensación, sino hay que detectar cuando hay un sueño posiblemente premonitorio, entonces ese sueño no se analiza, sino que simplemente se acompaña, se trabaja también, pero no estamos tratando en eso de buscar como un mensaje de compensación. Y después, bueno, el tercer tipo de sueños, que en realidad no lo dice él, sino que es el sueño freudiano, digamos, ¿no? Como la realización de deseos con distintas transformaciones para que puedan pasar la censura. Te cuento que si quieren leer de Freud, Freud tiene un sueño que le cuenta a Jung y que después arruga, no sigue,
que él, Martín, el hijo de Freud, estaba en la guerra, y él tiene un sueño, como en donde sueña que, o sea, lo matan a Martín o sea, en la guerra. Y después él se entera, días posteriores, que cuando él soñó fue herido de guerra Martín. Y otro, que es Adler, que pueden leer, digamos, también la biografía de Adler. Adler, cuando en esa época, no es como ahora, manda su libro, El carácter neurótico, que le costaba mucho escribir a Adler, no tenía la facilidad de Freud ni de Jung, manda en un barco a Estados Unidos. Y entonces tiene un sueño Adler, que ese barco se hundía. Y en realidad el barco que supuestamente iba al escrito de Adler era el Titanic. Mira vos. Pero justo el paquete de él no llegó a subir al Titanic. Y entonces llegó a Estados Unidos. Pero él supo que el Titanic se hundía, pero en realidad, más que todo, lo que le preocupaba no el Titanic, sino su trabajo. Sí, totalmente, claro. Bueno, qué impresionante esos ejemplos, ¿no? El propio Jung también tiene ejemplos personales en los que imaginó más que soñar, pero en esa especie de duerme vela que a veces no nos entra ese sopor, todo un mapa de Europa ensangrentada y lo identificó como una premonición de la Gran Guerra, ¿no? Poquito tiempo ya sucedió y así hay casos más premonitorios que compensatorios. María, tenías algo ahí. Ay, bueno, la última no molesto más. Capaz que suena media pava mi pregunta, pero teniendo en cuenta las bases, teniendo en cuenta los dos costados de la primera y el segundo Jung, teniendo en cuenta algunos conceptos que fue nombrando, ¿se podría o usted ubicaría definitivamente a la terapia dentro de la psicología profunda o podría tener un lugarcito en el humanismo? Y ahí, más que pava, me resulta complicada la pregunta. No sé si me siento autorizado para eso, porque la pregunta filosófica que nos tendríamos que hacer ahí es si el humanismo y la psicología profunda no pueden estar en diálogo también, ¿no? No pueden ser. Yo veo que, no sé, por ahí puede haber alguna cuestión diferenciante, pero más que nada veo un núcleo común, ¿verdad? Ahora no lo tengo tan presente, pero en su momento todo lo rogeriano, por ejemplo, todo lo rogeriano, a mí cada vez que estudiaba Jung volvía un poco a esto y me parece muy afín. Bien, ¿algo más? ¿O vamos cerrando? ¿Alguna otra pregunta? Último momento. A la una. Yo quería preguntar algo, pero creo que es más a modo de reflexión, si se quiere. Y me preguntaba como qué lugar ocuparía todo lo simbólico y la imagen, digamos, de las redes sociales o de los teléfonos, y eso es como que eso puede influir en lo que se tiene de representaciones en la teoría junguiana, o no sé, se me ocurre, ¿no? Como todo tan visual, tan mirar. Y también otra cosa que me llama la atención es que creo que hoy en día como que se trajo mucho esto de las mandalas, de comprar estos libritos para pintar mandalas. No sé si eso también, más allá de que no sea como tan profundo como lo plantea Jung o como lo plantea Jung, pero tal vez tiene algo de influencia, digamos, no sé en qué sentido, pero eso básicamente. Sí, Victoria, me parece que en relación a esto último, por ejemplo, lo de los mandalas, hay muchísimo para hablar, ya hemos hablado bastante, pero hay algo que a mí siempre me quedó muy presente. Yo tengo mucho respeto y admiración por un antropólogo argentino, que también es astrólogo, se llama Eugenio Caruti. Me parece un conocedor muy profundo de la obra de Jung y del lenguaje astrológico, ni hablar. Él tiene un par de textos, los ascendentes, las lunas, y bueno, muchísimas charlas y apuntes.
Y él no siempre lo ha dicho, pero no hace mucho, esto de una entrevista de los últimos meses, dice: yo creo que el potencial mayor o más profundo de la astrología radica en que como humanos podamos contemplar profundamente un círculo. Que eso lo diga cualquier otro es decir, bueno, acá hay un loco que me está proponiendo pararme adelante de un redondel. Que lo diga Caruti me parece que habla de algo que nosotros nos estamos perdiendo muchísimo por nuestra vida vertiginosa, racionalista, hiperconsciente, entonces poco intuitiva, poco contacto con lo inconsciente, etc. Eso por el lado de los mandatos. Por el lado de las redes, es interesantísimo el tema, da para un debate. Podríamos, cuando pase la pandemia, ir a invitar y vamos y tomamos unos cervezones allá y charlamos de todo un poco. Este es un tema genial, que las redes están en todo, obviamente, vino para quedarse por lo menos en esta buena etapa. Y si la pregunta es, ¿contribuyen las redes a lo simbólico? Yo creo que la red pasa a ser dependiente del paradigma en el que estemos viviendo. Si este paradigma es literalizante, como decíamos, las mismas redes, por más flexibilidad que uno le vea, pasa a ser también algo literal, algo que contribuye con lo literal. Es decir, podemos tener una hiperconectividad y una hipercomunicación a varios niveles, pero si el paradigma de fondo está siendo más el literalista, todo eso se va a perder en cierta literalización. Por eso a mí me parece que el mundo del romanticismo, por ejemplo, con tanta poesía presente, era mucho más habilitante de lo simbólico que el actual, y no había muchas redes en ese entonces. El cantar de los cantares es fantástico. Claro, bueno, el surrealismo, las posibilidades de esa locura consciente, lo incierto, la amistad con el misterio, bueno, la actitud poética, ¿no? Más allá de un texto literario, la actitud poética. Sí, sí, sí. Una cosita para agregar nada más. Para mí también esta cuestión de que los mensajes de texto haya más algo de un idiolecto no dialecto, un idiolecto, y que volvamos en cierta medida a lo icónico. Bueno, creo que da, como dice Maxi, da para un asado con varias birras. Pero es una problemática muy interesante. La verdad que no es el aporte es fantástico, Victoria, pero la verdad que da para una jornada para hablar solamente de eso. Eliseo Verón, por ejemplo, te lo recomiendo, él ya había pronosticado que si seguíamos así, el idiolecto iba a matar a la lengua castellana. Mirá. Y hace años, Así que, Maxi, querido, como siempre, un placer. Te agradecemos, yo te agradezco profundamente tu generosidad. Yo, sobre todo con los chicos que me están acompañando, que me están ayudando, solemos hablar, digamos, algo fundamental que se ve como una coherencia interna entre lo que haces, y también lo comentábamos con García Pintos, con Andrés, es la coherencia en esto, digamos, ¿no? No es solamente una lectura, una teoría, una técnica, hay una coherencia de vida, y se demuestra en esto de prestarnos tiempo, regalarnos tiempo para que podamos también conocer de la mano de aquellos que aman lo que hacen, que en este caso es el abordaje junguiano. Y bueno, entonces, como siempre digo, nos contactamos primero con la pasión y después con la letra. Tal cual, tal cual. Bueno, Ilse, yo te agradezco a vos este espacio, esta posibilidad de conversar tanto con vos como con las chicas y chicos que se dan cita, y eso enriquece muchísimo al alma de todos. Y te agradezco más aún por todo el proceso que vos venís haciendo, y tiene que ver con utilizar
las redes, que justamente en sí mismas no son ni buenas ni malas, pero se usan para cada cosa tan por ahí neutra o nociva, y vos poder rescatar este uso tan saludable para poder encontrarnos, para la dialéctica, para el acompañamiento, y me parece que la salud hoy por hoy sobre todo pasa mucho por ahí. Entonces, bueno, gran parte de mi salud hoy tiene que ver con esto que vos estás generando, y yo lo siento hermoso, y no tengo palabras, porque algunas cosas puedo decir, pero esto va mucho más allá, es simbólico. Entonces, mil gracias por eso, y bueno, que siga para adelante ese movimiento, mi hermano, que es hermoso. Y agradezco a todas las chicas y chicos que estuvieron escuchando atentamente toda esta verborragia. Gracias. Nos vemos. Hasta todo momento. Y apenas Muchas gracias, un gusto. me voy para allá, que la cerveza allá es más rica. Vos sabés que acá tenés casa, no te preocupes cuando quieras venir. Ojalá pase rápido esto y bueno, y acá tenés casa, ya sabés. Muchas gracias, por supuesto. Abrazo grande.